Ya estamos en vivo. Buenos días, estamos comenzando con esta sesión del ciclo organizado por las profesoras del área de Política Exterior de México para nuestros estudiantes de la política exterior actual, la política exterior de México en el siglo XXI. Este ciclo al que hemos denominado la política exterior de México hoy, algunos temas sustantivos, tiene el gusto de recibir hoy en nuestras aulas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Coordinación de Relaciones Internacionales de la UNAM al maestro Víctor Hugo Castellanos Lemus, que trabaja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y que en los últimos años, bueno, realmente desde antes de salir de la carrera, ha estado trabajando en estos temas que a él le han interesado ya desde hace rato, que son los temas de los derechos humanos en general y en los que él ha profundizado en algunos temas en particular. Esta sesión la va a moderar la maestra Isabel Salazar, a quien cedemos la palabra. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y en particular a nuestros estudiantes que están, algunos desde el salón de clases y otros desde otros espacios siguiendo esta transmisión. Gracias a la doctora Gaitán, gracias a Marlene, a Víctor Castellanos por estar aquí con nosotros. La verdad, empezaría también a darle las gracias a la facultad y en particular al Centro de Relaciones Internacionales. Este tema creo que me parece, a mí me encanta hablar de derechos humanos y hablarlo desde la política exterior, desde donde somos y estamos trabajando con nuestros alumnos, me parece que va a ser un tema sustancial para que todos entendamos cómo se hace, cómo se va construyendo estos derechos humanos a lo largo de un proceso histórico después de la Revolución Mexicana, ¿no? Que fue como el primer parteaguas de nuestros derechos civiles, ¿no? Y que se fueron incrustando en esa Constitución de 1917. Le cedo la palabra a Marlene Alcántara, quien nos va a dar una pequeña semblanza del maestro Castellanos. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todos y todas. Víctor Castellanos es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas. También es maestro en Sexología por el Instituto Mexicano de Sexología y estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. De 2013 a 2019 colaboró en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el área de vinculación con la sociedad civil e incidencia en políticas públicas. Y desde 2019, es jefe de Departamento de Acuerdos Internacionales de la Coordinación de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Desde su titulación como licenciado en Relaciones Internacionales con la tesis Buenas Prácticas del Estado Mexicano y la Protección y Garantía de los Derechos de las Niñas y los Niños Adolescentes, su trabajo ha estado ligado a los temas de derechos humanos en diversos aspectos, derechos de grupos de atención prioritaria, discriminación, aborto, sexualidad, entre otros, y su relación con la atención institucional de los mismos. Ha publicado trabajos sobre estos temas y desde su encargo en Ciudad de México ha coordinado con organizaciones civiles acciones para promover la garantía y protección de los derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales, culturales y ambientales en la misma. Actualmente, desde su cargo, entre otras tareas, coordina la planeación y seguimiento de los planes de trabajo derivados de los acuerdos con organismos y organizaciones internacionales. Demos la más cordial bienvenida esta mañana a Víctor Castellanos, que justamente su charla de hoy será sobre derechos humanos y política exterior. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, a las tres, Marlene Alcántara, Rosa Isabel Gaitán e Isabel Salazar, por invitarme a estar nuevamente en las aulas de manera virtual de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales y al Centro de Relaciones Internacionales
pues es todo un reto volver y además pues pues un orgullo regresarle un poco de lo que la facultad y la máxima casa de estudios pues nos sigue dando. Y pues bueno, cualquier cuestión, cualquier duda, yo desde el principio me declaro disponible para lo que quieran. Si quieren interrumpir, si hay una pregunta, lo que sea, pues aquí estamos y espero que esta charla pues sea ilustrativa y también de interés para quienes pues se hayan acercado o se quieran acercar a los temas de derechos humanos desde pues las relaciones internacionales y desde la política exterior mexicana. Voy a permitirme compartir una presentación que me parece nos puede ayudar para no perdernos tanto a mí como a quienes nos están escuchando. Y pues bueno, hay unas cuantas posturas, me parece que pudieron haber revisado algunas sobre la política exterior y eso cómo se relaciona con los derechos humanos, como ya nos decía Isabel Salazar desde la Revolución Mexicana, e incluso un poco antes en la Revolución Mexicana quedó plasmado en la Constitución, bueno, derivado de la Revolución en la Constitución de 1917 como garantías individuales, aunque ya la Constitución de 1857 hablaba sobre los derechos del hombre. Hubo también una gran discusión sobre si continuarles, digamos, los antecedentes de los derechos humanos son un poco más atrás, pero pues no, digamos como que la consolidación, sobre todo en México y después a nivel internacional, claro que tiene que ver con el 1917 en México y después en el mundo, pues con el final de las posguerras. Entonces, un poco, pues nuestro punto de partida para esta charla son estos antecedentes. Y bueno, me gustaría la charla guiarla sobre estos ejes, primeramente estos antecedentes, explicarlos un poco, después profundizar en el Sistema Universal de Derechos Humanos que surge en el periodo de las posguerras, en particular el caso que es relevante me parece para ilustrar un poco pues como cómo versa, pues, ¿no? Como el interés de México en el exterior, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque es uno de los varios tratados que hay en el sistema universal sobre derechos humanos, y digamos, como que ya la última parte sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es del cual México es parte y que es acogido por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y cómo es relevante, espero pues, spoiler alert, como dicen por ahí, al final, pues hacer como este círculo, ¿no? Cómo es que la política exterior y la política interior tienen una relación estrecha, a veces parece que se cinde una de la otra, sin embargo, pues no existe una sin la otra, no podemos explicar una sin la otra en la historia de la política exterior en México. Y bueno, ya hablábamos que el punto de partida para esta charla pues es el final de las guerras, ¿no? De las guerras de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en donde se caracterizan por movimientos de descolonización e independencia del sur global, es decir, todas pues estas colonias que tenían las grandes potencias, pues empieza a cobrar relevancia pues la independencia que deben de tener las naciones. También pues es lo que se estudia interesantemente desde las relaciones internacionales, que también es la Guerra Fría y la carrera armamentista nuclear. También pues es importante, como ya lo pues he estudiado y ha quedado en el testimonio de muchas investigaciones del establecimiento de las nuevas relaciones internacionales que surgieron en esta época, el crecimiento del comercio internacional, en general la globalización y bueno, además las nuevas tecnologías que tuvieron en este periodo pues un avance importantísimo, aunque ahora tenemos también las inteligencias artificiales que parece pues revolucionan, ¿verdad? Pero desde acá ya
veíamos un avance en las tecnologías y en pues en el área científica. Y claro que es muy relevante en esta época también la creación de la Organización de las Naciones Unidas y también de la Organización de los Estados Americanos, que incluso pues tiene antecedentes pues todavía más atrás que los de las Naciones Unidas, al menos ya como pues como que se perfilaba hacer esto, ¿no? No como la Sociedad de Naciones, que luego evolucionó, que porque también claramente es un antecedente. Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos como que siempre fue consolidándose. Y a mí, me voy a atrever a decirlo, a mí me parece que incluso el sistema de derechos humanos que se alberga en el sistema interamericano tiene pues una proyección pues un avance en el reconocimiento, hablando desde el principio, por ejemplo, de integralidad, pero también de progresividad. Me parece que el sistema interamericano pues es bastante progresivo, pero ya lo veremos, no les haré otro spoiler. Y pues eso, decir que México fue también un integrante fundamental desde estos antecedentes de la ONU y de la OEA, eh, no, tal vez no como lo vemos en posteriores años que pareció ser más proactivo, ¿no? Aquí, pues, digamos, no era como una tendencia, la tendencia era más a ser defensiva, a ser nacionalista, y esto pues lo vemos en la historia de la participación de México en la creación de estos organismos, pero digamos, es como lo que se enmarca tal vez desde 1945, algunos lo exponen que fue incluso hasta 1994, como este periodo en el que, pues no se era tan proactivo, se sabía que también el ser proactivo significaba también aceptar una revisión al interior, es decir, como que la política que se iba a imponer hacia afuera también iba a impactar hacia adentro, ¿no? Sin embargo, después, ¿no? Lo podremos ver que pues se le apuesta también a eso, porque al final del día el estándar que se pone en estos espacios multilaterales le va a impactar a otros países, ¿no? Que también va de vuelta, pero que nos va a ayudar. Es decir, por ejemplo, la transición de estos estados hacia la independencia, y si estas transiciones son pacíficas, ¿no? A través, pues, de ir adaptando los estándares de derechos humanos, pues se va a dar de una forma pacífica, y eso es lo que, pues, un poco se promueve desde estos espacios. Bueno, decir que la Organización de las Naciones Unidas fue fundada en 1945, el 24 de octubre, y está compuesta por 193 estados miembros, mientras que la OEA, si vemos pues la diferencia de la consolidación, porque ya existía, digamos, desde este concierto que había de estas organizaciones, pues se da la consolidación 3 años más tarde, el 30 de abril de 1948, y agrupa 35 países, y pues acá solamente caben los países del continente americano. También tenemos un sistema europeo de derechos humanos y un sistema africano, ¿no? Esos son nuestros 3 sistemas regionales y el sistema universal. Y un poco nos vamos copiando, ¿no? Si el Tribunal Europeo tiene una resolución pues que nos ayuda, que nos avanza, pues vamos a tomarla como un antecedente, etcétera, ¿no? Pero el sistema, como ya les decía, el sistema interamericano también es referente hablando de derechos humanos. Y como un particular hecho es la conferencia de Chapultepec, que fue una reunión de cancilleres celebrada en febrero y marzo de 1945. Todavía estábamos en guerra, pero ya se vislumbraba el final de la guerra, y entonces habría que ver pues, qué iba a pasar, ¿no? Después de cómo íbamos a consolidar pues la paz, ¿no? México ha sido un promotor de la paz. Y entonces, pues México no fue la excepción del papel relevante que tuvo en esta conferencia sobre los acuerdos, ¿no? que fueron alcanzados en esta parte, y pues
se promovía la cooperación, la seguridad, y como ya podemos prever, pues se hablaba de los derechos humanos en la región. Entonces, la conferencia de Chapultepec, auspiciada por México, es relevante tanto para la consolidación de la ONU como del sistema americano de la OEA. Y pues bueno, vamos a entrar primero al Sistema Universal de los Derechos Humanos, que pues en particular está pues acogido por la ONU, pero también hay otros órganos que tiene la ONU que han avanzado. Ya lo pueden ver ustedes en las clases de organización, organismos internacionales. Algunos de estos han tenido alguna evolución. Ahora podemos encontrar el Consejo de Derechos Humanos. También hay algunos procedimientos especiales de derechos humanos, como algunas relatorías especiales, grupos particulares de trabajo. Y bueno, son vastos, la verdad. Algunos dependen del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, otros dependen directamente del Consejo de Derechos Humanos, pero aquí hay algunos, pues, de los organismos, ¿no? Como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que tiene que ver. En México nosotros hacemos distinción, ¿no? Entre refugiados, entre el asilo, etcétera. Sin embargo, a nivel internacional, pues se habla de refugio. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, el último convenio o el más reciente que México ha firmado, el convenio de la OIT sobre trabajadores domésticos, ¿no? Trabajadores. Entonces ahí está, que México se tardó, ¿no? en ratificar este convenio. Tenemos también la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en épocas de pandemia, pues todos estábamos alertas, ¿no? De qué era lo que la OMS tenía que decir. La UNESCO, el Programa de Naciones Unidas para el VIH, el SIDA, ¿no? Que también, sobre todo en África, ¿no? Es un tema súper importante, no porque en América no lo sea, pero en África también las características en el continente africano tiene pues particularidades, el impacto, ¿no? Que también tiene que ver más con una cuestión de mujeres, de género. Está, pues, entre otros, el Departamento de Asuntos Económicos, la Comisión de la Condición de la Mujer, que tiene un papel muy activo también, el UNFPA, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas. Incluso decir, por ejemplo, que México fue el primer país que sin tener algún conflicto interno tuvo una oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Entonces, esa es la importancia. En México tenemos representación de muchas de estas oficinas, del UNFPA, del Fondo Nacional de Naciones Unidas para las Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, la FAO, que tiene que ver con la agricultura, ONU Habitat, y bueno, pues son algunos. La verdad es que todos los organismos que tiene las Naciones Unidas pues son vastos. Y bueno, antes de entrar a las convenciones, de las que también pues se hace toda esta institucionalidad en el sistema universal, pues recordar un poco las clases de tratados, de cómo hay algunos tratados que tienen cierta obligatoriedad, mientras que otros tienen más un carácter de declaración, que no tienen como esta obligatoriedad ni estos mecanismos como si otras convenciones. Y bueno, pues hablamos, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de 1948, y que, bueno, la declaración pues es eso, ¿no? Una simple declaración de las voluntades sobre lo que debería ser. Y que justamente en la primera, si lo tomamos como épocas, en esta primera época de 1945 a 1994, pues la tendencia era más a hacer declaraciones que convenciones, ¿no? O sea, se apelaba más a que cada estado en su soberanía pues tuviera esta
pues este margen, ¿no? De yo, pues sí declaro que los hombres debemos de tener pues derechos políticos, ¿no? A tener una sociedad democrática, etcétera. Sin embargo, también están estas otras convenciones que han, pues han sido también muy fructíferas y han tenido pues un papel preponderante, que ya tienen este elemento de obligatoriedad. Y también entrarían, por ejemplo, los convenios de la OIT, que también por la configuración de la OIT, que es un organismo que viene desde la Sociedad de Naciones, por eso tiene un nombre diferente, ¿no? Por cómo es el proceso del tratado, a diferencia de las otras convenciones. Y entre los tratados, entonces, ¿qué tenemos? Por mencionar algunos, está la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de eliminación racial, la convención, que bueno, es más conocida como ICERT, por las siglas en inglés, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que bueno, estos dos pactos, o sea, decimos, ¿por qué dividimos los derechos humanos en dos? Unos los civiles y políticos y otros los DESCA, ¿no? Los económicos, sociales, culturales y ambientales. Bueno, después, por este principio de progresividad, se agregaron los ambientales en las épocas del pacto, pues no, incluso por ejemplo en Estados Unidos, no estos dos catálogos, por así decirles, son considerados derechos humanos, porque en Estados Unidos solamente son los civiles y políticos, mientras que en México, como en muchos otros países en el mundo, se consideran estos dos como el catálogo de derechos humanos, e incluso pues se amplia, se va ampliando. Y esto, ¿no? Es el resultado, pues, de la Guerra Fría, ¿no? O sea, de que un bloque establecía que algunos eran derechos, pues, prioritarios, mientras que otro bloque decía que no, que eran otros. Sin embargo, a través de los principios consagrados en la Constitución de los Derechos Humanos, pues habla que los principios se interrelacionan, son interdependientes y además no hay jerarquía, ¿no? Entonces, significa que cualquiera de estos derechos pues tendría la misma relevancia. Pero claro que esto es el resultado, pues, ¿no? Como de un contexto particular. También está la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que aquí es súper importante decir por qué le hablamos, por qué le nombramos como la eliminación de la discriminación contra la mujer, cuando en realidad pues nos dice un montón de violencias, ¿no? Porque estas convenciones es importante referir que no es menos complejo en el sistema interamericano, pero pues hacer coincidir a todos en las negociaciones de los tratados, a todos los estados que son parte, pues hay quienes dicen, no le vamos a poner de la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? Hay estados pues como con más una perspectiva más conservadora que dicen, no, pongámosle palabras pues, por decirlo así, más suaves, y entonces al final, pues el consenso es llamarle de la eliminación, la CEDAW, por sus siglas en inglés, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Y bueno, también está la Convención sobre los Derechos del Niño, que es de las convenciones más firmadas de Naciones Unidas. Y también aquí pues tiene un poco que ver con que pues nadie puede hablar como de infancias sin ser empáticos, ¿no? Y resulta hasta poco, pues poco político, ¿no? No decir que estamos por los derechos de niñas y niños, entonces por eso es que hay algunas convenciones como esta que tienen pues más fácil la adhesión, la ratificación de los países. También está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual pues México tiene un papel importante y preponderante en su aliento para que surgiera. Y bueno, ¿por qué hablar de estas convenciones? Porque estas convenciones prevén en su articulado comités que van a dar seguimiento a los tratados, es decir, que se va a establecer un grupo de expertos de los estados que han firmado la convención, el tratado,
Y este mismo grupo de expertos de los estados va a hacer exámenes a los informes que los estados presenten. Por lo regular, se firma una convención, un tratado, y al año de que entre en vigor, no al año de que se firman ni de que se ratifican necesariamente, porque a veces la entrada en vigor tiene que ver con los países cierto número de países que lo firmen, etcétera, ¿no? Cada tratado dice cuál es la entrada en vigor. Si el tratado ya entró en vigor y entonces yo lo ratifico, pues sí va a pasar un año para que el Estado que lo firmó envíe a este comité un informe. Y este informe pues va a contener todos los avances que el Estado tenga o el estado del arte que el Estado tenga en esta, pues en el cumplimiento de este tratado. Después, pues establece que se van a hacer por lo regular cada 4 años, ¿no? Es decir, que el Estado va a enviar un informe y pues ahí va un poco la postura del Estado. Y este informe no es el único que se va a tomar para que el comité haga el examen. Es decir, el comité va a leer todo el informe, pero no solo este informe. También va a leer a la par los informes que se denominan informes sombra de las organizaciones o también las comisiones de derechos humanos que se envíen al comité. Esto es relevante para la política exterior de México porque no siempre tuvieron las organizaciones sociales pues una visión y pues un respeto al trabajo, incluso al interior del país. La verdad es que pues fue más hacia la época de la transición, más allá de 1994, incluso pues se hablaría que fue más bien a partir desde el año 2000 cuando las organizaciones toman un papel más relevante. No que desde ahí empezaron a surgir las más relevantes, pero antes de eso, pues no tenían como esta relevancia. Por eso es tan importante el papel de la sociedad civil en nuestro país, porque no siempre, digamos, fue considerado ni tomado en cuenta como lo fue después y lo es ahora. Y entonces son este contrapeso en estos comités de tratados, porque envían estos informes, hombre. Y entonces ya los comités tienen con qué hacer una comparación, ¿no? De la información que manda. Y los informes sombra pues traen las preocupaciones de la sociedad civil que refieren, ¿no? Así, o sea, comité, por favor, tienes que mirar, observar esto. No significa entonces que el Estado ya vaya a tener, se vayan a emitir recomendaciones solamente con estas bases, sino que va a haber una sustentación, va a haber una delegación del Estado mexicano que acuda ante estos comités y el comité va a hacerle cuestionamientos al Estado, a las autoridades que vayan, que es una delegación, ¿no? de México, que está compuesta por la institución, sobre todo que lleva la política pública en la materia al interior, y pues personas de Cancillería que van pues acompañando todo este proceso. Y estos tiempos, o sea, digamos, hablando, por ejemplo, del informe, el que se acaba de enviar es uno combinado, porque si no se cumplen con estos 4 años y se juntan los periodos, entonces se mandan 2 informes, ¿no? Que se le denomina el informe combinado y a veces hasta más, ¿no? Tenemos sobre todo, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, la ICER, que se mandan al Comité CER, ¿no? Por las siglas en inglés, y pues estamos en el 23º, 24º informe, es decir, y si pensás que es cada 4 años, pues es una convención que México tiene firmada y ratificada hace ya un rato. Y el último informe que el Estado mexicano envió fue en 2019, no, perdón, en 2020, fue el año pasado, fue en 2022, y entonces espera que la sustentación pues sea tal vez el siguiente año. Es importante referir que los comités y en general los mecanismos
de Derechos Humanos de Naciones Unidas o también del sistema interamericano, pues cuando hay algún periodo que tenga que ver con cuestiones electorales, etcétera, pues se permite el permiso de no hacer ninguna cuestión ahí, y entonces esperamos tal vez que sea en la segunda mitad del siguiente año. Y entonces no son como tan que se envía el informe y a los 2 meses ya hay una sustentación. Sobre todo, pues se retrasaron por la pandemia muchas, no solo sustentaciones, sino además visitas, por ejemplo, de relatores, que también, hablando de sociedad civil y de estos mecanismos especiales, México tampoco siempre ha tenido una carta abierta a los representantes de organismos ni de organizaciones. Incluso se pedían visas especiales, hubo una ley para tener un visado especial para los observadores, por ejemplo, en casos de elecciones, para observadores en materia de derechos humanos. Y pues ahora tienen una carta abierta. Muchas visitas también se pausaron por la pandemia, pero en general todos los observadores o representantes de algún mecanismo especial, como son los relatores, por ejemplo, el relator para observar la tortura, el relator para observar los derechos de las personas de la diversidad sexual, todos estos, los expertos especiales, los grupos especiales sobre afrodescendencia, todos estos tienen una carta abierta, ¿no? Solo tienen que avisar al Estado que quieren hacer una visita. Igual hay diferentes tipos de visitas, pueden ser visitas oficiales, pueden ser visitas técnicas, que más bien son como para hacer informes sobre alguna temática, etcétera. Todas estas tienen una carta, una invitación abierta, y solamente tienen que avisar, pero no siempre fue así. Y bueno, después de la sustentación, la verdad es que eso sí pasa rápido. Después de la sustentación ante los comités, en cuestión de días se emite el examen al informe que el Estado mexicano mandó. Solamente pues va a contener pues las cuestiones que el comité pues saluda, es decir, que podemos decir que felicita por haber tomado una medida, por haber creado una acción. Sin embargo, también vienen todas las series de recomendaciones de lo que el Estado pues tiene pendiente. Y los comités no solo tienen eso. Por ejemplo, tienen, pues hay convenciones, ¿no? que como ya les refería, son de 1960, 1970, y con base en el principio de progresividad de los derechos humanos, pues ya se ha avanzado, ya se ha ampliado el piso de los derechos humanos. Y entonces lo que hace el comité es, a través de observaciones generales, por ejemplo, el Comité sobre los Derechos del Niño también tiene días de debate, y todo esto queda plasmado en un documento que nos reinterpreta o nos deja un piso más amplio sobre lo que cada derecho en la convención refiere. Entonces, a través de estos que les llamamos estándares, porque no son vinculantes como sí la convención para los estados que son parte, pero nos ayuda para hacer una interpretación para todos las argumentaciones, incluso para la Suprema Corte, son de mucha ayuda, porque nos va diciendo pues cómo debemos de interpretar a la luz de estos organismos pues los derechos. Ya les decía yo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es emblemática para México, porque México es quien propone a la Organización de las Naciones Unidas que se inicie con un proyecto. Primero fue muy tajante, dijo casi que se inicie, y pues se rechazó, y después dice no, que se conforme a una comisión y se vea pues si es prudente o no, una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y entonces pues se ve que sí es importante, que sí es relevante, y se empieza a trabajar en una convención. Es importante destacar el papel del mexicano Gilberto Rincón Gallardo, quien fue el promotor también de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación en México, y quien fue el representante en todas las sesiones que participó México. Fue el representante de México en la delegación mexicana para las gestiones de este documento, de esta convención, hasta su entrada en vigor en 2008. Es importante también referir que el tiempo, pues desde que se
se promueve hasta que entra en vigor, pues es muy corto en comparación con otros tratados, ¿no? Ya vemos que, por ejemplo, la OEA pues trabajaba ya desde un siglo anterior a su consolidación. Entonces, pues no todos los organismos ni las convenciones tienen como esta incluso de que entran en vigor a que se firman o se ratifican, pues también pasa, bueno, de que no que entran en vigor, sino más bien desde que se adoptan, ya sea por la Asamblea General de las Naciones Unidas o de la Organización de los Estados Americanos, hasta su vigencia, pues pasa a veces más del tiempo pues que quisiéramos. Y bueno, pues el proceso afirma, fue en 2007 y declaraba Kofi Annan, el entonces secretario general, que nunca una convención de las Naciones Unidas había conseguido un número tan elevado de firmas en el mismo día de su apertura, que fueron 82 estados, y 44 de estos procedieron también a la firma del protocolo facultativo. Y también, pues, que se trató, decía Kofi Annan, del primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, y en el que se ha negociado con mayor rapidez en la historia del derecho internacional, y el primero que surgió de una campaña intensiva a través del Internet, ¿no? O sea, aquí vemos como ya las tecnologías de la información pues ayudaban a esta consolidación también de una convención. Y entonces esto nos muestra cómo es que México hacia el exterior pues promueve un estándar, ¿no? Que esto pues ya esta convención, ya les digo, ya es después del 2000, ¿no? En donde ya se promueve más bien un multilateralismo, el trabalenguas que me aventé va, un multilateralismo liberal, propositiva, más pues desde una mirada internacionalista y con una visión más, algunos le definen también como cosmopolita, ¿no? A través de que México ya está promoviendo pues algunas de las cuestiones que detuvieron o que hicieron un poco más, que abrieron un poco más los diálogos, era sobre el mecanismo de que iba a revisar al interior de los países también el cumplimiento o el seguimiento, sobre todo, de esta convención. Y que nos pone un estándar, pues, muy, muy interesante. Solo por referir por irme un poco más, nos dice que una discapacidad de esta convención nos habla que una discapacidad no significa una condición de la persona, sino los obstáculos que la persona tiene a través de esta condición. Es decir, que tal vez la imposibilidad de caminar, como lo hace la mayoría de las personas, pudiera no ser una discapacidad si no nos enfrentáramos con ese reto en nuestra cotidianidad. En fin, o sea, abre un nuevo paradigma a lo que la discapacidad supone, además de que, claro, nos avanza muchísimo más en muchas legislaciones sobre, por ejemplo, los juicios de interdicción, ¿no? Que el comité pues ha dicho que los juicios de interdicción pues no van con la autonomía de las personas con discapacidad, que eso pues lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, pues bueno, grosso modo tenemos un poco la participación en el sistema universal, y me gustaría ahora pasar al sistema interamericano de derechos humanos, que pues bueno, como ya se ha referido, tiene que ver con la Organización de los Estados Americanos, pero sobre todo con dos organismos muy importantes y relevantes, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México tiene, por ejemplo, ahora mismo la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana, y uno de sus comisionados pues son mexicanos. Y en la Corte Interamericana también destacar el papel de Ferrer McGregor, también el papel del jurista Fixamudio y de Sergio García Ramírez. Es decir, la Corte Interamericana ha tenido relevantes juristas, además, pues por ejemplo, Sergio García Ramírez lo podemos encontrar en su cubículo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Nada más nos atravesamos el circuito y podemos ir a
a consultarle cualquier duda que tengamos sobre derechos humanos y sobre el sistema interamericano. Entonces, pues eso, son estos dos organismos relevantes, y México pues ha tenido también, que también decir que los más bien no van como representantes, sino como expertos, como juristas destacados, pero que no representan necesariamente al país. Y bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre las funciones, pues están dadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y realizan visitas a los países, ¿no? Para ver la situación que guardan los derechos humanos. También pues promueven actividades e iniciativas temáticas pues en el marco de los derechos humanos en la región, preparan informes, hacen, por ejemplo, las resoluciones ahora en la pandemia, ¿no? Sobre cómo garantizar los derechos humanos, porque aunque el derecho humano a la salud era pues el más relevante en épocas de la pandemia, no significaba entonces que podíamos tener estados de emergencia, no significaba que entonces podíamos pues quitarles la oportunidad de trabajar a todas las personas, de manifestarse, ¿no? O sea, se pronunció muy particularmente la Comisión Interamericana sobre el derecho a la manifestación, porque decíamos, ¿cómo es que estamos en plena pandemia y hay gente manifestándose en las calles? Y entonces se manifestaba, ¿no? Justamente con pues con esta característica que refería la comisión, que quienes pues están manifestando son quienes pues ya no tienen otros mecanismos, y son los mecanismos pues a los que recurren, ¿no? A la manifestación. Y entonces, ¿cómo quitarles, no? O sea, no, ¿cómo ponemos un derecho por encima del otro? Pues no, tenemos que observarlos todos. Sobre libertad de expresión, etcétera. Y también el papel relevante de la Comisión Interamericana es emitir medidas cautelares cuando hay una violación inminente a los derechos humanos, y también es el primer filtro de recibir los casos que se quieren presentar ante la Corte. Las personas, ya sea como particulares o a través de organizaciones, pueden presentar casos a la Corte Interamericana, pero el filtro es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es quien hace este primer pues acercamiento a ver si se agotaron los mecanismos internos. No se puede recurrir a estos mecanismos sin antes agotar los mecanismos internos, como tenemos pues alguna sentencia de algún tribunal, o incluso el amparo, que el amparo pues es este juicio que nos salvaguarda los derechos humanos, y que además el amparo es relevante porque México, ¿no? Es quien un poco pues es un aporte de México al mundo hablando de garantía de los derechos humanos. Y entonces tenemos que agotar estos mecanismos internos para acudir a estos mecanismos que le llaman los casos paradigmáticos que recurren a estos organismos. Y México tiene importantes sentencias de la Corte Interamericana, y ahí es en donde, digamos, me parece que podemos ir armando este cierre de broche de cómo México ha promovido los derechos humanos, como no solamente, pero me pareció importante ilustrar el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero México ha tenido un papel proactivo también en la adopción de otros tratados. Ya les digo, ha participado incluso después del inicio pues de los trabajos de la ONU, pues mexicanos fueron los que estuvieron al frente, por ejemplo, de la UNESCO. Es decir, o sea, México sí ha tenido un papel proactivo. Ya les digo que me parece que como pues del 2000 para acá pues ha sido desde otro lugar, desde privilegiando el multilateralismo. Sin embargo, no significa que antes de eso pues no fue así, aunque ya les digo también pues era un poco de estar en las mesas para no estar pues como en esta mirada, ¿no? De no estar en estas mesas y entonces ser observado desde afuera. Entonces también por eso, ¿no? Desde el sentido pues de defensa y del nacionalismo, sin embargo, no significa que México no participó. Pero aquí ya vamos viendo, me parece, este cierre de broche de cómo es la participación y las implicaciones para el Estado mexicano a través pues de su política exterior
decir que la Corte Interamericana pues son funciones de dictar medidas provisionales. También tienen una función consultiva, es decir, los estados pueden hacerle opiniones, pedirle opiniones a la Corte, y la Corte emite opiniones consultivas que también son interpretadas a la luz pues, de esta progresividad y de esta interpretación de los derechos humanos, y sobre todo las funciones contenciosas. Es decir, que se promueve un caso de un particular o de particulares a la Corte y emite una sentencia condenando a los estados, si es el caso, que promovieron o de los que se promovió esa sentencia. Y en este sentido, México aceptó tarde la competencia, es decir, la Corte Interamericana está plasmada en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Sin embargo, firmar esta convención no significa ya aceptar la competencia contenciosa, y entonces, aunque México ya era parte de la Convención Americana, no tenía esta competencia contenciosa sino hasta 1998. Y hubo un caso en particular, que es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que dio paso a estas reformas del 2011 que son relevantes para la Constitución y en general para México. Hablar, pues, que no solo hubo reformas al artículo 1 constitucional, en donde pues se incorpora, se cambia de garantías individuales a derechos humanos, que era el paradigma que ya tenía todos estos principios, que además de garantizar, como lo referían las garantías individuales, pues también era promover, proteger, además de los principios de universalidad. Y también me parece el segundo párrafo es el que habla sobre que los tratados internacionales, pues también que contengan derechos humanos, pues serán parte de esta Constitución. No significa entonces que los tratados internacionales antes estaban en el olvido, porque ya tenemos nuestro artículo 133 de la Constitución, en donde nos decía, pero ahí sí nos ponía, por así decirlo, un orden, ¿verdad? Un orden en donde decía la Constitución, los tratados y las leyes, ¿no? Y ese era el orden. Un poco esa era nuestra pirámide de Kelsen, ¿no? Sin embargo, pues en la Constitución, en el párrafo segundo, dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a esta Constitución. Es decir, no habla de que los tratados van a estar a la par, sino más bien los derechos humanos que se encuentren en los tratados van a estar un poco, pues se van a leer a la par de esta Constitución. Así nos parece que decía, ¿no? Con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia, que ese es el principio pro persona, siempre promover a la persona la protección más amplia. Sin embargo, aunque vemos que una sentencia nos hace, pues, nos hace un poco más del ruido que ya teníamos, ¿no? Sobre cambiar la nomenclatura de garantías individuales a los derechos humanos. Una sentencia de la Corte Interamericana, como es el caso de Rosendo Radilla, que tiene que ver con una desaparición forzada, en donde además se dice que México, la convención dice que México tiene que, pues, legislar sobre las desapariciones forzadas, pero además se habla sobre este cambio, ¿verdad?, a reconocer los derechos humanos. Pero no solo en términos de las relaciones internacionales nos refiere a los tratados internacionales, sino que también en el artículo 89 sobre las facultades y obligaciones del presidente, en el numeral 7º, dice: dirigir la política exterior y celebrar los tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas, que México sí tiene declaraciones interpretativas a algunos tratados, sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado, que sabemos que es quien hace la ratificación. También en la conducción de la política, el titular del Poder Ejecutivo, dice el artículo 89, observará los siguientes principios normativos.
Y aquí es cuando nos incorporan, además de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de fuerzas de las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, nos ponen acá el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Es decir, la reforma de 2011 también impacta en este apartado que nos habla sobre la política exterior, que como sabemos, la política exterior es la defensa y la promoción de los intereses nacionales en el extranjero, ¿no? Y entonces, pues nos dice que uno de los principios que se debe de observar para realizar esta tarea es la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos. Esto significa entonces que México en los espacios multilaterales, también bilaterales y también en declaraciones unilaterales, pues observará la promoción y la protección de los derechos humanos. Y entonces vemos, ¿no? Cómo va siendo una cosa de ida y de vuelta, ¿no? Como a través de un organismo, ¿no? Internacionales que México también, pues, observa legislaciones nacionales que también a su vez van hacia la política exterior. Bueno, ya referíamos a algunos de los principios que incorpora la reforma constitucional. Y no solo impacta, digamos, en estos dos artículos, sino en otros. Pero entonces, la duda que un poco deja esta reforma es sobre esta jerarquía. No, me parece que ya estaba muy claro desde mi particular punto de vista. Sin embargo, pues algunas personas más desde la mirada, preocupados por si la Constitución estaba perdiendo esta jerarquía, si estábamos cediendo soberanía, que es importante referir que con base en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, decimos que México no puede alegar legislación nacional para el no cumplimiento de un tratado, ¿no? Entonces parece que con todo esto ya tendríamos el cuadro pues formado, ¿no? Me parece que entonces, pues si México dice que el catálogo, el bloque que se le llamó en Europa el bloque de constitucionalidad, que está integrado por la Constitución y por todos aquellos tratados que incorporan derechos humanos, pues ya me parece que estaba ahí armado. Sin embargo, en México decimos no, eso no nos hace tanto sentido. Y entonces se da una contradicción de tesis, es decir, la Suprema Corte ve que dos instancias del Poder Judicial hacen una interpretación con base en este artículo primero, pues un tanto, pues que difiere una de la otra. Entonces dice la Suprema Corte, vamos a ver qué es lo que debiera prevalecer. Y entonces sale esta contradicción de tesis, la 293-2011, donde dice que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Entonces ya no nos habla de un bloque de constitucionalidad, sino de un parámetro de control de regularidad constitucional. Y aquí es en donde nos ponen pues en entredicho, porque dice, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, es decir, de los derechos humanos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Es decir, nos dice, sí, los tratados en materia de derechos humanos van con esta Constitución, salvo aquellos derechos que estén restringidos en esta Constitución. Y también dice que en esta contradicción, la Suprema Corte establece que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana a México es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable para la persona. Es decir, que así como la Suprema Corte va a revisar la jurisprudencia del país, también va a revisar los casos en los que México haya sido sentenciado y son jurisprudencia. Y también los otros casos en donde no sean para México pueden ser revisados como para revisar el estándar. No serán vinculantes, pero sí nos van a ayudar a revisar el estándar. ¿Qué era lo que le preocupaba a la Suprema Corte en esa época? Pues una cuestión que nos sigue preocupando en esta época, que es la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa.
Y entonces vemos que desde 2011 la Suprema Corte se pronunció en este respecto. Sin embargo, tenemos dos casos muy recientes de la Corte Interamericana. Uno es de 2022, que es el caso Zompaxtle-Tecpile y otros contra México, en donde dice, expresamente dice la Corte Interamericana que se debe de derogar la figura del arraigo. Entonces vemos como otra vez, ¿no? Un organismo, ¿no? Establecido a través, pues, de este consenso en la región, en donde México es parte y del cual México ha aceptado la competencia contenciosa, pues impacta otra vez en eso que tanto nos preocupó en 2011. Y además este año se le notificó a México la sentencia del caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, contra México por que estas personas estuvieron más de 17 años en prisión preventiva oficiosa. Es decir, la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar. Es una medida que ya se ha pronunciado la Suprema Corte que no tiene que ver con ya una pena, ¿no? Pero aquí parece ser que ya se les impuso una pena de prisión preventiva oficiosa. Es decir, la prisión preventiva se puede dar como medida cautelar, pero para ciertos delitos no, el juez no puede decidir si se le hace o no una prisión preventiva, sino que va de oficio. Y entonces la Corte Interamericana aquí no fue tan radical, me parece, como vuelve a tocar la figura del arraigo, pero sobre la prisión preventiva solo dice que se revise. ¿Por qué? Porque va en contra del principio de presunción de inocencia que está contenido claramente en los tratados internacionales y pues además es una pena anticipada. Y también en este caso pues se habla de la tortura, que sobre eso pues ya también México tiene pues una gran trayectoria sobre el estándar, ha tenido una visita o varias visitas del relator contra la tortura. Y pues bueno, aquí tenemos esta tarea pendiente para México, revisar estas dos figuras al amparo de la convención. Y pues bueno, me parece que esto nos deja pues ciertas ideas por ahí, solo no me gustaría pues terminar esta participación sin referir pues que México no siempre ha tenido pues tan buena voluntad hacia los organismos internacionales, sobre todo aquellos que son de vigilancia. Ya tenemos en el sexenio de Peña Nieto con el caso Ayotzinapa, en donde además el sistema interamericano pues conformó el grupo, perdón, de personas expertas para el caso Ayotzinapa, el GIEI, y pues bueno, por esta observación, ¿no? En donde parecía desde, pues que la política, o la vista era que la política había sido de exponernos mucho a estos organismos y entonces como de irnos un poco cerrando, pues hay ciertos encuentros que se ha tenido porque, claro, para sentenciar a México o para... o sea, hay casos en donde pues México ha tenido que allanarse, porque si no, entonces, o sea, se allana y entonces sigue como el trabajo a través de grupos especiales, porque si no, pues se emiten sentencias, se emiten recomendaciones, pues estamos pues todavía pendientes con algunas cuestiones. Sin embargo, pues esta es un poco la evolución. México también, a través de su política exterior, la Cancillería se ha declarado como tener una política exterior feminista, lo cual significa, así como el principio de derechos humanos, llevar los derechos humanos a cada espacio y promoverlo, que digo, tenerlo como un principio constitucional es súper importante, los derechos humanos, porque, por ejemplo, otro principio histórico para México es la no intervención, pero en el caso, por ejemplo, de violaciones en otro estado de derechos humanos, ya se ponen pues estos dos principios a trabajar el uno con el otro y entonces digamos lo que se priorizaría, ¿verdad? Pues son los derechos humanos. Entonces, pues ahí está un poco la evolución y entonces la política exterior feminista significa que en todos estos espacios, además de promover los derechos humanos, también es promover que el impacto es diferenciado para las mujeres, ¿no? Es decir, que sí hay cuestiones de cambio climático, pero cómo el cambio climático impacta más en las mujeres. Por ejemplo, en el COVID, como el COVID impacta más por una cuestión de género. Y pues bueno, decir que
pues estamos ahí, estamos todavía en esta pues revisión de la política exterior de México al amparo de los derechos humanos, que como vimos, pues ya no es una cuestión pues de buena voluntad ni para que no seamos mal vistos, sino que pues estamos como promotores de los derechos humanos y que pues un poco ese ha sido nuestro papel histórico. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Castellanos. Creo que ha sido una buena exposición en términos históricos, porque nos plantea una línea histórica jurídica, ¿no? De cómo se ha desarrollado nuestro país desde, justamente hablando de la revolución y luego después de la posguerra, ¿no? A mí me parece interesante y lo que creo que podríamos empezar a dialogar en esta mesa es cómo se va a establecer esta relación de la política exterior en términos de, me llamó la atención cuando hablaba acerca del multilateralismo y las formas bilaterales de la política exterior. Entonces, a mí me parece que lo que debe de ser sustancial en estos términos es que cuando hablamos de política exterior, hablamos de una relación entre la política interna y la política exterior. Hablar en esta línea histórica, nada más habría que puntualizar cómo el sistema político mexicano después del siglo XX había sido un sistema autoritario en donde entenderlo desde ahí para poder entender los derechos humanos que se empiezan a manifestar en México a partir de solicitudes que tienen que ver con cuestiones laborales, con cuestiones de expresión política y después posteriormente con cuestiones incluso se empiezan a fragmentar en cuestiones de derechos que tienen que ver con una vida libre de violencia en el caso de las mujeres, con una vida digna en el caso de un desarrollo económico sustentado y, como bien lo decía el maestro Castellanos, en algunas particularidades como podría ser las cuestiones de discapacidad, ¿no? Entonces, el Estado mexicano, antes de la crisis política y económica de los años 80, había sido un Estado cerrado, que había sido totalmente autoritario y mantenía una política exterior dicotómica en algunos momentos porque se expandía, se expresaba en movimientos de apertura al exterior, pero al interior mantenía una política cerrada. Y justo con estas crisis, ya en el siglo, ya para finales del siglo, que vienen siendo los 80 y 90, vamos a encontrar que el nuevo proyecto y el nuevo programa económico que tiene que ver con el neoliberalismo da la posibilidad de que se fragmente o al menos se disperse este estado monolítico, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que cuando hay un empuje de estos derechos humanos es porque el Estado y la globalización y el neoliberalismo van a dar también esa apertura existente, ¿no? Entonces, este contexto me parece importante remarcarlo en esta línea histórica que representan los derechos humanos, ¿no? Y el multilateralismo que se genera es también porque México empieza a presentar una baja en su poder nacional, ¿no? Eso que había sido el petróleo, eso que había sido ciertos factores como el milagro mexicano, ya no lo tiene para la crisis de la deuda. Y entonces empieza a buscar este multilateralismo como un mecanismo para tener una presencia interesante, importante en materia internacional. Y luego, creo que también es importante señalar algo que me parece clave, cómo los acuerdos internacionales pueden tener una incidencia a nivel interno, ¿no? en las políticas públicas. El caso que mencionaste de Rosendo Radilla, maestro, me parece importante por lo que representa en términos de las desapariciones forzadas, ¿no? Pero el caso de Valentina Rosendo Cantú es otro elemento importante porque es esta indígena que es violentada físicamente también en el estado de Guerrero, para no variar, y que
después de agotar todas las instancias internas, recurre a la Comisión de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana. Y después de cierto proceso, se sienta al Estado en la silla de los acusados, lo reconoce así el gobierno de Calderón y se genera una acción afirmativa que es muy importante hoy día, porque eso ahora en cualquier juzgado es una sentencia que se hace, debe de haber un representante con una vinculación femenina, ¿no? Acerca de cuando una mujer llega a hacer una denuncia, ¿no? Entonces ella va a tener una mujer ahí, juez, que en principio esta acción afirmativa le va a crear empatía cuando presenta una denuncia. Entonces, bueno, es un trabajo interesante, cotidiano, pero vemos cómo se vincula lo externo con lo interno, ¿no? Y lo interno con lo externo. Es una vinculación interesante en términos de la materia en política exterior. No me quiero extender más, es un tema que a mí particularmente me encanta. Y quisiera darle la palabra a la doctora Alcántara para que nos haga nos exprese sus opiniones en este tema que me parece fundamental y que está en evolución constante. ¿Se escucha? Sí, ya está mejor. Muchas gracias. Pues yo quiero agradecerte, Víctor, que nos hayas acompañado esta mañana. Sin duda un tema muy interesante, pero al mismo tiempo también creo que polémico, ¿no? Yo un poco pensaba y tú lo dejabas así, no podemos, digamos, vincularlo con el tema de la política exterior de México sin hacer, digamos, todo este bagaje histórico que tú acabas de hacer en términos de cómo es que nacen o contemplamos los derechos humanos en el siglo XX, organismos internacionales, derecho internacional, ¿no? Sin dejar tampoco de lado el derecho interno. Ahora un poco con lo que decía Isabel y un poco observando también lo que tú comentabas, yo decía, bueno, tenemos una evolución al tema, hemos tenido en el contexto internacional, tanto con el contexto interno, una creación de figuras para dar, digamos, un seguimiento temático, ¿no? Particular a los derechos humanos, no solo en el contexto internacional, sino también en el contexto interno. Hemos sido, creo que, los estados y el escenario internacional caminando a la par, ya con la particularidad que acaba de mencionar Isabel, que teníamos en el contexto mexicano, ¿no? Y sin embargo, creo que no hemos hecho mucho, o sea, nos sigue faltando, ¿no? Nos sientan en el banquillo de los acusados, tenemos precedentes, pero lo que seguimos viendo en el contexto de la temática es que seguimos siendo un país que, a pesar de que están, digamos, los principios, como lo acabas de explicar, que también es una complejidad pasar de estos temas de las garantías individuales a los derechos humanos, que a veces no nos damos ni cuenta en qué momento pasamos de uno y pasamos al otro, ¿no? De todo lo que hay ahora en términos de derecho, que yo sigo insistiendo, este tema que tú planteabas ahora de la política exterior feminista, pues no es también como una especie de violación a ¿por qué nos separamos? ¿Por qué necesitamos, ¿no? Las mujeres estar ahí? No lo sé, creo que todavía hay un largo camino que recorrer en el ámbito, y sin embargo creo que yo tengo una pregunta, porque, es decir, si bien es cierto que nosotros participamos en estas convenciones, estamos ahí presentes, pero es que podríamos hablar de la necesidad de construir, aparte de lo que hacemos en organismos multilaterales, así como se crea una política exterior particular para las mujeres, tener que hablar de una política exterior que esté un poco más encaminada, que sea un poco más visible hacia el tema de los derechos humanos, porque, bueno, lo vemos en términos de todo lo que digamos, nos tachan, ¿no? Mal, cómo nos tenemos que sentar y cómo dejamos de cumplir o no cumplimos con todo lo que nos dicen los organismos internacionales, pero esta vinculación más allá de participamos,
estamos en el escenario internacional, es que tendríamos, más allá de que estén en este tema de los derechos humanos en el artículo 89 constitucional, es que tú consideras que nos haga falta trabajar, digamos, en el tema con respecto a nuestra política exterior, sin dejar de lado también los temas de política interna, ¿no? Porque me parece, ha quedado claro en esta charla, que van tomados de la mano, o sea, pero pareciera que hacia afuera corremos, pero y hacia adentro nos quedamos un poco limitados, no lo sé. Y agradezco muchísimo. Yo aquí quiero dejar la intervención porque las preguntas de los alumnos empiezan a llegar. Entonces, muchas gracias otra vez por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Marlene, por tus comentarios y sobre todo ya quedó ahí una pregunta abierta, maestro Castellanos. Y me gustaría continuar no sé si quisieras responder a lo que menciona Marlene o preferirías que continuaran. Tal vez si quieren continuamos y al final hacemos Perfecto, me parece muy bien. bloque. Ok, entonces, doctora Gaitán. Bueno, antes que nada agradezco la presencia de Víctor Castellanos esta mañana, como ya lo señalamos antes. Voy a hacer solamente dos puntualizaciones que me gustaría destacar. Creo que es muy interesante para mí, y lo comentamos en el grupo cuando revisamos la lectura para esta conferencia, cómo es que siendo México un país que tuvo esta maravillosa Constitución de 1917 con un apartado de garantías individuales, universales para toda su población, que tuvo necesidad de pasar por un proceso de lucha desde la sociedad civil, como ahora se le llama la sociedad, ¿verdad? Para reivindicar el ejercicio pleno de estas garantías individuales que ahora conocemos más universalmente como derechos humanos. Deberíamos seguir siendo desde por lo menos el 17, ¿verdad? Campeones, líderes en ese ejercicio de que los ciudadanos de nuestro país con ese marco jurídico, ya sabemos por qué no pasa eso también, estuviéramos a la vanguardia en este tema, ¿verdad? No es así. La otra puntualización que quisiera marcar es que nos queda muy claro a partir de la exposición de Víctor Castellanos cómo es que esta política exterior que de repente ha sido vapuleada, no de repente, durante mucho tiempo ha sido criticada por ser una política exterior como subordinada a cualquier cantidad de cosas que la hacían una política pues timorata, ¿no? En el sentido de que se escudaban el derecho internacional para no hacer nada, para no comprometerse a nada, que era reactiva, que era pasiva. El mismo Víctor en algún momento de su exposición nos decía, bueno, se decía que México no actuaba en muchas cuestiones y cuando nos adentramos en temas muy específicos, podemos ver todo el trabajo diplomático y de negociación internacional que discretamente la política exterior de México hizo a lo largo del siglo XX, ¿verdad? A través, sí, de sus juristas básicamente, que practicaban el derecho internacional y la política exterior en base al derecho internacional. En algún momento yo he planteado que ha tenido que ser así porque el movimiento revolucionario del 10-17 propone un gran cambio de muchas de los postulados vigentes del derecho internacional para llamar la atención sobre las necesidades propias de la sociedad mexicana
frente a ese derecho internacional, como sucedió en los países latinoamericanos que hicieron sus gestas de independencia frente a sus metrópolis, ¿no? A principios del siglo XIX. Y bueno, agradezco infinitamente la presencia de Víctor Castellanos. Creo que también le muestra a nuestros estudiantes y nos muestra a todo su auditorio la necesidad que nos plantean los retos del internacionalista cuando enfrenta el desarrollo, el desempeño profesional. ¿Verdad? Creo que a mí me queda muy claro que en el caso de Víctor, él ha sentido la necesidad, atendiendo estos temas que le han interesado, pues de conocer a fondo el derecho internacional, sus preceptos, su ejercicio. Por eso está ahora haciéndose abogado, ¿no? Bueno, pues hasta ahí mi comentario, porque hay preguntas de los estudiantes que tendríamos que revisar rápidamente. Gracias. Gracias, doctora. Maestro Castellanos, quisiera concluir un poco estos pequeños comentarios que hemos hecho a lo largo de su exposición. Sí, sin lugar a duda, y un poco esperando resolver la inquietud de la doctora Alcántara, el multilateralismo, no sé qué me pasa esta mañana que se me traba esa palabra. Una de las grandes ventajas que supone es que, aunque como ya vimos, ¿no? México a través de la política exterior también impone un estándar en la política interior, no solamente es esa como la consecuencia, sino también que el estándar se pone para las demás naciones que coinciden en este multilateralismo. Entonces, por ejemplo, cuando si tomamos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, claro que podemos decir, en México tenemos pues pendientes importantes en esa materia, pero no solamente a través de este acto, pues como ponemos un estándar hacia México, sino que además para todos los países que firmen y que ratifiquen en el seno del Sistema Universal de Naciones Unidas, pues también se les impone ese estándar. Entonces esa es pues una de las grandes ventajas pues de la participación activa de México, ¿no? A veces quisiéramos que también de esa manera pues se implementaran legislaciones al interior, no solo que se hicieran, sino eso, que se implementaran. Sin embargo, pues a través de promover los derechos humanos en la política exterior, pues esa es, digamos, esa es lo que nos da en el multilateralismo en los dos escenarios, ¿no? Que tenemos el de la OEA y también el de la ONU. Entonces, pues eso es lo que me parece, pues, ¿no? A mí observar en estas cuestiones. También hay otros espacios, por ejemplo, el examen periódico universal, que se realiza cada 4 años, que ya estamos como rayando, y ahí son los estados quienes hacen recomendaciones a otros estados, ¿no? Entonces también pues es importante todas estas revisiones, todos estos mecanismos que existen, y aunque pareciera, ¿no? O sea, de 2011 a 2023, pues nos pareciera como de cómo apenas nos están como respondiendo casi, pero si vemos que de 1945 a 1994, pues cómo se movió, la verdad es que tampoco es tanto, ¿no? O sea, pues un poco ver si los retos y ver si que vamos un poco como alguna vez decía la doctora Gaitán, la competencia del tractor, ¿no? O sea, sí es un poco lenta, ¿no? Sin embargo, pues estamos ahí, ¿no? O sea, sí estamos, y sobre todo consolidando entre más, ya me voy a meter un poco a temas de política pública, pero entre más consolidada esté una democracia en un país, más difícil son estos cambios tan profundos, tan rápidos.
Entonces también a través de consolidar países democráticos, que haya transiciones democráticas pacíficas en estos países que integran el multilateralismo, pues más probabilidades hay de que los derechos humanos se garanticen y de que que sus violaciones sean menos inminentes. Sí, justamente es cierto lo que menciona, maestro, en el sentido de que las jurisdicciones pues tienen todo un proceso, ¿no? Y por eso pareciera que resultan lentas. Me quiero ir rápidamente con las preguntas y una que tiene que ver justo con lo que mencionaba la doctora Gaitán. ¿Qué motivó el cambio de garantías individuales? Nos menciona Lisbeth Santiago, de los derechos a los derechos humanos. O sea, ¿cómo pasamos de los individuales a los derechos humanos, así como la forma en que estas fueron llevadas y aceptadas por una sociedad o por la sociedad mexicana? Esa sería como una pregunta para aterrizar, y posteriormente le haré varias que tienen que ver mucho con la cuestión de las desapariciones forzadas y los casos de las mujeres. Sí, pues ya les decía que los antecedentes de los derechos humanos, aunque para fines de la charla, pues me centré en el periodo de las posguerras, sin embargo, pues ya hablábamos de la Carta sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? En la Revolución Francesa, ¿no? Todos estos movimientos que empiezan a hablar sobre los derechos del hombre, aunque después, ¿no? Evolucionó a decir, bueno, hombre, aunque nuestro idioma no en todos es un genérico para personas, pero para visibilizar, ¿no? Entonces decían, no, entonces no hay que ponerle del hombre, hay que ponerle mejor derechos humanos. Que no es, la verdad es que es una discusión interesante y hasta me parece que tiene que ver con cuestiones filosóficas, pero pues grosso modo el término de derechos del hombre, de derechos humanos, se fue nutriendo de principios, del principio de universalidad, de interdependencia, de interrelación, además de otros principios como el principio pro persona, etcétera. Y entonces cuando hablábamos ya de derechos humanos, pues ya teníamos un bloque que incluía muchos términos, que nos avanzaba, que nos ayudaba a la interpretación, primeramente desde, me parece, lo filosófico, después ya lo incluimos en lo jurídico, y garantizar es una de las obligaciones que tienen los estados de los derechos humanos, o con respecto a los derechos humanos, que significa, así un maestro nos lo explicaba, que la garantía es como cuando alguien compra cualquier cuestión y te viene una garantía, ¿no? La garantía significa que si lo que compraste no funciona como te lo están diciendo, tú puedes ir y te van a hacer efectivo que tú lo que compraste funcione, ¿no? A través de exigir esa garantía. Entonces, un poco eso pasa con los derechos humanos. Garantizar los derechos humanos significa que en una legislación o en algún mecanismo esté puesto cómo es que si a mí, o sea, yo ya tengo el derecho humano, por ejemplo, al libre tránsito, pero si no se me garantiza ese libre tránsito, ¿yo qué voy a hacer? Y ahí es en donde yo tengo que, pues un poco aplicar mi garantía del derecho, que significa ir tal vez a alguna autoridad a hacer alguna denuncia para que se me restituya o se me repare el daño. Entonces, a través de este lenguaje que se fue desarrollando, e incluso como ya refería, la Constitución de 1857 sí hablaba de los derechos del hombre, pero después por las cuestiones que se discutieron en la Asamblea Constituyente, pues quedó como garantías individuales. Lo que intento entender es eso, con esta pues capacidad de que ese concepto incorporara que los derechos tuvieran una garantía, que no solamente fueran una declaración, sino que tuvieran una. Sin embargo, la evolución, como se dio pues en el mapa de los derechos humanos del sistema universal y de los sistemas regionales, pues fue así, lo cual hizo pues necesario que la Constitución incorporara en 2011 el concepto de derechos humanos con todos estos principios, con todos estos preceptos que ya se habían desarrollado pues en estas décadas. Maestro, rápidamente, así en 2 minutos, ¿nos podrías decir acerca de cuál ha sido el impacto de la política exterior de los derechos humanos en el caso de las desapariciones forzadas, que es como que uno de los temas que están mucho en las preguntas? Y lo segundo, que tiene que ver con qué recomendaciones ha hecho México o qué sabes acerca de lo que tiene que ver
con la violencia contra las mujeres o cuáles han sido los mecanismos de transparencia que ha ejercido el Estado. No sé, rápido, 2 minutos, estamos sobre el tiempo. Sí, la verdad es que después de pues, los casos, porque en realidad, como ya decíamos, no es que fuera el caso de Rosendo Padilla un caso aislado, sino en general, pues violaciones sistemáticas a derechos humanos, no solo de desapariciones, sino de ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera, pues se han promovido protocolos para pues, la actuación en todos estos casos, además, pues claramente de, pues, que no quedara impune, ¿no? Estos casos a través de las autoridades, de una mayor observación también de los organismos internacionales. No, o sea, la verdad es que también, pues ahí están los datos, siguen ocurriendo una serie de violaciones a derechos humanos en estos temas, sin embargo, pues eso, cada vez se establecen más mecanismos, pues para que no queden impunes. No sé qué decir en general sobre sobre las cuestiones de género, porque son muy amplias, sin embargo, pues hablar que uno de los temas que en el mundo, ¿no? Está muy, pues, muy comprendido y muy estudiado y ya muy incorporado es el de la interseccionalidad. Y en México nos cuesta un poco de trabajo todavía hablar de la interseccionalidad, que significa estas situaciones que cruzan a las mujeres, como ser mujer, tal vez ser afro, perteneciente a una comunidad indígena, tal vez ser mujer lesbiana. Entonces, todas estas cuestiones que cruzan se le llama interseccionalidad porque derivan en mayores desventajas y violaciones a derechos humanos. Es un pendiente también, pues, desde muchos lados para México, incluir esta, pues, cuestiones, pues, más visibles de género, aunque ya decíamos que podemos analizar, me parece que lo que hay que revisar es qué se ha hecho en el marco de la política exterior de género, si esto revisar en estos espacios multilaterales, saber cómo se ha incorporado y pues también eso, ¿no? Que es un tema pendiente. México pues es uno de los países en la región con la tasa más alta en feminicidios, ¿no? Y en violencia de género. Entonces, pues seguimos ahí con un andamiaje jurídico de tratados que nos avanza, pero pues aún mucho que trabajar. Sí, claro, es un reto para las generaciones futuras que claramente nos están escuchando. Pues yo nada más me queda agradecer nuevamente la presencia del maestro Castellanos, de Rosa Isabel, de Marlene, que juntas pues han hecho un trabajo para que todos ustedes estén atentos a temas que son de relevancia ahorita presentes, como el caso de los derechos humanos, las mujeres, y pues que siguen siendo una constante para seguir trabajando. Gracias al Centro de Relaciones Internacionales y gracias a todos ustedes que nos están viendo por haber participado en esta conferencia, que creo que va a ser de utilidad para sus clases y para continuar revisando estos temas que son parte de la cotidianidad del país. Doctora Gaitán, ¿algo que quiera comentar? Muchísimas gracias. Gracias a todos y que pasen un muy buen día. Hasta luego.